cómo era el enunciado. Tenemos en el ejercicio A o en el conjunto A 3n menos 1 menor o igual a 17. Entonces escribimos 3n menos 1 menor o igual a 17. ¿Sí? Entonces despejo de acá 3n menor o igual a 17 más 1. Este pasa sumando. Me queda 18. Entonces n termina siendo menor o igual a 18 tercios. Y eso si lo simplifico nos da 6. Como son números naturales, entonces el conjunto A yo lo puedo escribir por extensión como el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un conjunto de 6 elementos, un conjunto finito. Para el caso de B, tengo 2n menos 3 entre 1 y 5, ¿sí? Con desigualdades estrictas. Así que para el conjunto B, tengo 2n menos 3 menor a 5 mayor a 1. Entonces, acá tengo la situación donde el 3 sale sumando, puesto que está restando hacia los extremos. 1 más 3 menor a 2n menor a 5 más 3. Así que de acá el 2 nuevamente sale dividiendo. Como es positivo, las desigualdades no cambian. 2 sale dividiendo, de este lado sale dividiendo a 4. 4 dividido 2, 2, menor a n, menor a 8 dividido 2, 4. ¿Se entendió esto? Sí. Por lo tanto, si defino por extensión al conjunto B, ¿cuántos elementos va a tener? Uno solo, 3. tres. O sea, es un solo elemento que sería el número 3. Perfecto. El único número eran enteros, ¿no? El único número entero entre 2 y 4 es el 3. Así que bueno, si nosotros acá tenemos que el conjunto A tiene 6 elementos, ¿sí? El conjunto A tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el conjunto B tiene un único elemento, bueno, el trazo, a ver, cambiar el trazo. El conjunto B tiene un único elemento, entonces para la intersección, que sería ese conjunto E, debo ver qué cosas en común tienen ambos. Bueno, lo único que pueden tener en común es el número 3, ¿sí? Entonces, en este caso, el conjunto E, que es la intersección entre ambos, es el número 3 porque es el elemento que tienen en común, ¿sí? Justamente nos termina dando eso. Si por Entonces el ejemplo, resto de los números no se incluyen. no se incluyen porque están en A pero no están en B. ¿Se acuerdan de esto de los diagramitas de Venn? Donde aparecía la intersección como este espacio común entre los dos conjuntos. Eso es la intersección B. Y cuando me pida unión, ¿cómo va a estar como Bueno, dibujado? cuando nos piden la unión A unión B, ¿sí? Que acá lo que tenemos, según los diagramas de Venn, es algo así. Acá tenemos A, acá tenemos B. La unión sería lo que está en A, lo que quizás esté en ambos y lo que está en B. Todo. Eso es la unión.
Entonces acá tenemos la unión. Por ahí arriba tenemos la intersección. ¿Sí? Eso cómo sería el sentido gráfico de cada operación de conjuntos. ¿Sí? Los elementos que tienen en común y los elementos que tienen entre ambos. ¿Sí? No los elementos, no solamente los elementos en común, sino los que tiene A o los que tiene B. Entonces esta es la unión. Si acá me hubieran pedido A unión B, ¿qué me hubiera dado? ¿Qué hubiera dado A unión B en este ejemplo que tenemos aquí? Y puede ser que tengan que incluir a todos, o sea, desde Si 1 a 6. entran los reales o nada más los naturales. No, acá yo me sigo manejando con los elementos que tengo, que son los de A y los de B. O sea que la naturaleza de esos elementos es la heredada de los conjuntos A y B. Si eran todos números enteros o naturales, los de la unión van a ser los enteros o naturales que compongan el conjunto. ¿Sí? No, o sea, el conjunto unión no puede acumular cosas que ya no estén en A y en B. O sea, la condición para estar en la unión es que los elementos estén en A o estén en B. Así que van a ser justamente los elementos de A. Acá se da una situación bastante particular, que es que, esto no siempre pasa, pero que el conjunto B está incluido en A. ¿Sí? El conjunto B que tienen aquí es una parte de A. Entonces, cuando un conjunto está incluido en otro, la intersección es el conjunto incluido y la unión es el conjunto contenedor. ¿Sí? Eso es típico de situaciones como esta, donde un conjunto incluye a otro conjunto más pequeño. Pues un conjunto A y un conjunto B perfectamente puede ser la situación que tenemos aquí. Entonces, si el conjunto A incluye a B, entonces lo que va a ocurrir es que los elementos en común, los elementos en común van a ser todo B. Y claro, si B está metido en A, entonces lo que comparten A y B tiene que ser todo B. Y los elementos que estén en uno o en otro van a ser los elementos del conjunto más grande. Porque este está metido dentro de A. Entonces, en realidad, bueno, los elementos que estén en A o en B, en definitiva, terminan siendo los elementos de A. Esto solo pasa si se cumple que un conjunto está incluido en el otro. Y se ¿Sí? podría contestar con A. Esa respuesta podría Por ser. supuesto, sí, por Ok, supuesto. ok. Sí. De avivarse de eso es muy importante, porque ya te das cuenta que, bueno, los elementos que están en uno o en otro son los elementos de A, porque B está metido en A. ¿Sí? Así que, bueno, justamente esto es lo que la particularidad que ocurría en este ejercicio, ¿sí? Donde uno está incluido en otro, pero bueno, no tiene por qué ser siempre así. ¿Sí? Bueno, fenómeno. ¿Había alguno más? ¿Le salió el segundo, por ejemplo? ¿Cómo anduvieron con el segundo, el tercero? Si no, bueno, podemos dejarlos luego para la parte de ejercitación después de la clase. ¿Sí? Si aún no los encararon, yo tampoco le quiero quemar los ejercicios a gente o que recién se entera o que no tuvo tiempo de encararlos. ¿Sí? Tuve, Sí. tuve, ahora que estoy mirando, Ujú. en el punto 3, en el C, Sí. no entendí cómo podría resolver, porque Ujú. tengo 3x más 2 Sí. menor a 3x más 5.
Muy bien, perfecto. ¿A alguien le ocurrió lo mismo? ¿Qué les pasó con ese ejercicio? ¿Lo pudieron encarar? ¿Lo pudieron encarar ese ejercicio? Estamos hablando del 3C, este de acá. ¿Qué les pasó? ¿Lo pudieron encarar? No, yo no llegué todavía a ese. Ok. A ver, suele ocurrir muchas veces que a nosotros nos proponen lo siguiente. Voy a hacer un ejercicio parecido, como para captar la idea. Supónganse que tengo un cierto conjunto A, ¿m? formado por todos los números reales, tales que x más 1 es mayor a x menos 3. Entonces uno dice, bueno, tengo acá una inecuación y a mí en clase me dijeron que a la inecuación hay que resolverla para ver quiénes son las x que están en A. Entonces resolvemos. X más 1 mayor a x menos 3. Bueno, paso una x para algún lado restando. No la tengo multiplicando por un negativo ni nada, así que trato de juntar las x en el mismo lugar. X más 1 menos x es mayor a menos 3. Si esta x la mandé para allá. Y ahora paso el 1 para allá. Entonces tengo x menos x mayor a menos 3 menos 1. Pero bueno, eso es x menos x me da 0. Y eso es mayor a menos 3 menos 1 menos 4. Nos quedó esa condición. Lo que desconcierta acá es que desaparecieron todas las x. Pero me queda algo. Me queda algo que tengo que interpretar de alguna forma. ¿Qué quiere decir esto que está acá abajo? Bueno, primero debo ver si eso que aparece ahí abajo, al desaparecer las x, es una afirmación verdadera o falsa. ¿Qué les parece? ¿0 es mayor que menos 4 o no? Sí. Sí, Sí, entonces es verdadero. Es verdadero. Con lo cual, esto me indica que esta desigualdad de acá se verifica para toda x. No me importa la x que yo ponga, el valor que yo le dé a la x, sinceramente no me importa, porque vos pongas el valor de x que pongas, siempre va a pasar lo mismo. Cuando la x valga 0, 1 es mayor que menos 3. Cuando la x valga 1, 2 es mayor que menos 2. O sea, siempre va a pasar lo mismo. Lo que acabo de hacer acá es, para no andar probando para cada valor de x, lo probé para una x genérica y veo que la restricción es independiente de la x porque las x volaron en este paso. Entonces, como eso vale para toda x real, lo que me termina quedando es que el conjunto A es todo R. ¿Se entendió esto? sí, ¿Sí? entendí, pero entonces, ¿por qué sería todos los reales? Todos los reales, y yo te invierto la pregunta, ¿y por qué no sería? Según nuestra resolución, ¿hay algún x para el cual esto no sea válido? Si hubiera algún x para el cual esto de acá no valiera, ya tendría que haber salido en alguno de los pasos de la resolución. Y no salió nunca. Y profe, o sea, ¿qué pudiera parecer para que ya no sea verdadero? Algo como en el ejemplo anterior. ¿Mm?
Algo como en el ejemplo anterior, donde te quede algún tipo de restricción que no valga para cualquier, bueno, en este caso para cualquier n. Entonces, o sea, cuando vos despejás, si tuvieras n o x o como se llame la variable a ambos lados de la desigualdad y vos despejás, que eso es lo que te podría llegar a pasar quizás en el ejemplo B, ¿sí? O en el ejemplo E, donde tenés distintas cantidades de x de un lado de la desigualdad que de la otra. Entonces, bueno, ahí no te van a desaparecer todas las x, va a quedar una inecuación en x y esa inecuación la van a cumplir ciertos números reales, pero no todos. Acá, por lo visto, diera la impresión que si al mismo número le sumo 2, me va a quedar más chico que si al mismo número le sumo 5, porque le estoy sumando más y el número es el mismo. 3x y 3x. ¿Sí? Si acá fuera, en lugar de 3x, menos 6x, bueno, ahí la cosa cambia. Porque es tan desbalanceada la cantidad de x que tengo de un lado que del otro. Entonces, al pasar las x del mismo lugar, no se me van a simplificar. Siempre va a sobrevivir una x. Y del otro lado van a quedar números. Bueno, eso va a establecer algún tipo de restricción. Que x me quede mayor a tanto o menor que tal cosa. ¿Sí? Acá justo da el caso de que este conjunto C va a coincidir con todos los números reales. Puede darse otra situación, también bastante bizarra, o aparentemente bizarra, que podría ser la siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, una situación así. Ponele que vos tenés un conjunto A por todos los x reales, tales que x más 2 es menor o igual a x menos 7. ¿Sí? Les pongo un ejemplo sencillito de estos casos, si se quiere, patológicos. En matemática nos referimos a casos patológicos cuando son situaciones medio extremas que por ahí se escapan del esquema de lo que uno viene haciendo. Bueno, nuevamente tenemos una inecuación, entonces tenemos x más 2 menor o igual a x menos 7. Ahí tenemos así, x menos 7. Entonces, bueno, nuevamente, como antes, paso las x del mismo lado. X más 2 menos x menor o igual a menos 7. Y bueno, claramente, como nos había pasado antes, esta x se simplifica con esta, porque estoy restando, ¿sí? A una x le estoy restando una x, así que me quedaron 0x. 0x más 2, 2, menor o igual a menos 7. Nuevamente se me fueron todas las x, o sea, esta restricción que está acá es independiente de las x. Vos dale el valor que se te ocurra a la x, esta afirmación va a ser siempre verdadera o siempre falsa. ¿Qué les parece que es esa afirmación que tenemos acá, o esta desigualdad que tenemos acá? ¿Verdadera o falsa? Y es falsa, pero ¿por qué no ¿por qué no se pasaría el 2 restando para el lado del 7? Ah, se puede pasar. Igual seguiría siendo falsa, porque quedaría 0 igual a menos 9 y sigue siendo falso. Eso ya es irremontable. Una vez que una de estas afirmaciones es falsa, es porque ya venía siendo falsa desde acá arriba. Pasa que bueno, acá ojo, quizás más o menos te das cuenta porque si a un número le sumo 2, lo agrando y si le resto 7, lo achico. Es imposible que esta desigualdad se cumpla, ¿sí?
O sea que esto va a seguir siendo falso siempre. Incluso si pasás ahora, se te ocurre pasar el 9 para allá haciendo alguna operación, te va a seguir quedando falso. O sea, esto no se puede corregir jamás. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, esto no hay ninguna X que lo verifique. ¿Mm? Lo que nos está diciendo esta resolución es que no existe ningún número real que verifique esta desigualdad que está acá arriba, porque hemos comprobado que en el fondo esa desigualdad es falsa. Porque hicimos las cuentas bien, los pasajes correctos y terminamos llegando a la conclusión de que esta restricción de acá es imposible de verificar. Cuando una restricción es imposible de verificar, para cualquier X, eso indica que el conjunto que tenemos acá está vacío. No hay ningún elemento que verifique esta condición. Entonces, estuvimos analizando dos casos. Un caso donde la restricción se cumple para todos los X, que fue el anterior, que indicaba que el conjunto coincidía con toda la recta real. Y ahora este caso, que no se verifica para ningún X, eso indica que el conjunto es vacío. El conjunto sin elementos, que también a veces lo van a ver representado así, como dos llaves sin nada adentro. ¿Sí? Son las distintas maneras en que pueden ver representado el conjunto vacío, como estas dos llaves sin nada o como este cerito tachado. ¿Sí? Este es el llamado conjunto vacío. ¿Sí? El conjunto que no contiene elementos. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Se entendieron las diferencias? ¿Sí? O sea, los análisis de los conjuntos y en qué caso me puede dar conjunto vacío o el conjunto general, ¿sí? El conjunto de los números reales, o sea, que me dé todo. ¿Quedó aclarada la duda? ¿Se comprendió lo que preguntaban del ejercicio C? Sí, perfecto. En ese caso sería una afirmación verdadera porque el resultado quedaría 0 menor a 3. Perfecto, perfecto. Entonces te queda que el conjunto C son todos los números reales. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos justamente un caso de estos patológicos donde te da todo o nada. ¿Sí? No es una parte del conjunto de números reales. Puede ser todo o puede ser ningún elemento. ¿Sí? Así que bueno, esos son algunos de los ejemplos. No sé si en la guía del nivelatorio hay algún caso así, habría que ver si alguno de estos conjuntos tiene esta particularidad, ¿sí? De que me dé vacío o todo. Bueno, pareciera que no, pareciera que siempre son intervalitos o semirrectas. Pero bueno, perfectamente puede ser algo así. ¿Sí? Entonces, en todo caso, luego les preparo algunos adicionales más para seguir ejercitándose durante los próximos días. ¿Sí? Bueno, perfecto. Por otro lado, les he compartido por el campus las diapositivas de la primera semana. Está lo que vimos ayer más lo que vamos a ver hoy. Luego para la segunda semana prepararé algo más. Incluso ahora tengo algunas cositas extra que vamos a ver si lo llego a dar. Entonces, vamos a ver dónde está. Acá está la parte del apunte de números reales. Esto.
que fue lo que estuvimos viendo ayer. Entonces, bueno, habíamos visto bastantes, ¿sí? Los conjuntos los distintos conjuntos de números, los tipos de conjuntos de números reales que podían ser semirrectas, intervalos. Bueno, acá corregí este conjuntito ayer, por eso se los quise pasar bien. Corregí este conjuntito que estaba mal graficado, ¿sí? Ahora quedó correcto. Bueno, y tenía pensado repasar algunas propiedades, algunas operaciones fundamentales, como para seguir en tema. Por ejemplo, las operaciones fundamentales de números reales, como puede ser la suma, ¿sí? Que como sabemos es conmutativa. Conmutativa quiere decir que podés sumar en cualquier orden. Asociativa, si tenés más de dos términos, bueno, podés sumar de a pares dos cualesquiera de esos términos que el resultado va a ser siempre el mismo. El concepto de elemento neutro para la suma, ¿sí? O sea, las operaciones fundamentales o las operaciones básicas, como es la suma, tienen un elemento neutro para la suma. Es aquel elemento tal que si vos agarrás cualquier número real y le sumás ese elemento, el valor queda tal cual, ¿sí? O sea que operar con ese elemento no cambia el resultado, de ahí el nombre de neutro. No hace nada, no afecta al resultado. El elemento neutro para la suma, como bien ya saben, es el cero. Vos a cualquier número real le sumás cero y no pasa nada, te sigue dando el mismo número real. Luego, ligado al elemento neutro, existe lo que se llama el inverso aditivo, donde el elemento neutro es el resultado. Para cualquier número real existe otro número real, tal que si se lo sumás, el resultado final es el elemento neutro. ¿Sí? Y en el caso de la suma es el llamado inverso aditivo. Si yo a 3 le sumo menos 3, el resultado me da 0. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es el concepto de inverso aditivo. Existe un único inverso aditivo para la suma, como también existe un único elemento neutro. La resta puede verse como una suma un poco disfrazada. Por lo general en la escuela nos enseñaban la resta como si fuera una operación diferente, pero con todo esto que estamos viendo acá y en el tipo de conjuntos que estamos analizando, bueno, en cierta forma como que la resta es una suma vista de otro modo. Porque la resta de a menos b yo la puedo ver como a sumado al inverso aditivo de menos b. 5 menos 4 puede ser visto como 5 más menos 4. 5 y menos 4 son dos números reales, que los estoy sumando. Claro, el resultado me termina dando exactamente el mismo que restar 5 menos 4. ¿Sí? Pero la resta es un caso especial de suma o es una suma vista con otros ojos. ¿Sí? Entonces, bueno, si utilizamos todo esto anterior que estuvimos viendo, yo puedo reescribir la resta así y aplicarle todo lo que ya conocemos para la suma. Luego existe otra operación fundamental que es el producto, también conocido como multiplicación, que como la suma también es conmutativo, no importa en qué orden multiplique, el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Esa frase que suena tan a menudo y que a veces se usa para temas bastante apartados de la matemática, bueno, proviene de la conmutatividad de la multiplicación. Puedo asociar también, ¿sí?
podemos asociar, como también pasa en la suma, puedo multiplicar dos números de a pares y luego multiplicar el tercero en cualquier orden, que el resultado va a ser siempre el mismo. El producto también tiene un elemento neutro. Tiene un elemento neutro, o sea, vos multiplicás por ese número a cualquier número real y el producto te va a dar ese número real por el cual multiplicaste, y ese elemento neutro es el 1. Como ya sabrían, multiplicar por 1 no hace nada, no afecta, mantiene el resultado. Luego existe, como pasa con el inverso aditivo en el caso de la suma, existe el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo es justamente aquel numerito distinto de 0, quizás haría falta aclarar acá, para cada número real distinto de 0, el 0 carece de inverso multiplicativo. Existe un único número real que lo podemos escribir así o así, tal que A, por ese número real, me termina dando el elemento neutro que es el 1. ¿Sí? Visto de otra forma, es agarrar a un número real y dividirlo por sí mismo. Eso siempre te va a dar 1. Entonces, ahí tenemos el inverso multiplicativo. ¿Sí? Aquel número tal que al operar con él me devuelve el elemento neutro. Y existe una propiedad extra que vincula producto con suma, que es la propiedad distributiva. Esta propiedad está vinculada a uno de los casos de factoreo que vamos a ver luego, que es el caso de factoreo de factor común. Yo puedo multiplicar un número por una suma, y eso equivale a distribuir este número multiplicando cada uno de los términos de la suma. ¿Sí? Es una de las operaciones que aplicamos muy a menudo para reescribir términos en diversas operaciones algebraicas. Bien. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Les parece demasiado simplón? ¿Qué me dicen? Me acuerdo, está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, el cociente es la operación inversa al producto, que también se conoce como división. ¿Sí? Dividir dos números. Entonces yo puedo escribir una división entre dos números reales cualesquiera, donde tengo un dividendo, que es A, y un divisor, que es B. El divisor no puede ser 0, por eso que les comenté antes. No puedo dividir por 0, dado que el 0 carece de inverso multiplicativo. Entonces no se puede dividir por 0. Que el dividendo sea 0 no me importa, ¿sí? A puede ser 0 y bueno, al dividir por 0, dividir al 0, mejor dicho, siempre da 0. Ahora no puedo tener al 0 en el denominador, dividiendo. Entonces, bueno, uno puede escribir a la división como A dividido B así, incluso a veces va con esa rayita en el medio entre los dos puntitos, el operador división, parecido a como nos lo enseñaban en la primaria, o A por el inverso multiplicativo de B, también es válido. Esta forma de acá permite ver al cociente como una especie de producto, que en el fondo es eso. O bien verlo como una fracción, A sobre B. ¿Sí? Esto se sobreentiende que es el número A dividido el número B. Bueno, esto nuevamente recalcando que no puedo dividir por 0, ¿sí? Dado que no hay un resultado determinado. O sea, luego cuando nos toque ver en algún momento límite, vamos a ver que si yo divido por cosas muy cercanas a 0, a un determinado número real distinto de 0,
el resultado, bueno, como queda muy pero muy grande, empieza a dar números enormes y es ahí donde decimos que el resultado se va a infinito. Pero no es válido poner que número dividido 0 es igual a infinito. El infinito no es un número, ¿sí? Así que no vale fijar ese resultado para las divisiones por 0. Para en los términos en los que estamos trabajando, dividir por 0 no es una operación válida. Vamos a ver algunas propiedades que nos van a servir luego. Que son, por ejemplo, si yo tengo un producto de dos números que me da 0, entonces es porque alguno de ellos es 0. ¿Sí? Por ahí es una propiedad medio pavota, pero la vamos a utilizar mucho para analizar otros tipos de conjuntos que vamos a ver en breve. Producto que da 0 implica que alguno de los factores es 0. Puede que sean 0 ambos, pero al menos uno de ellos sin duda va a ser 0. Profe, Sí, perdón, ¿implicaría algo si ambos son 0? O sea, ¿cambiarían algo? no, no, O no, en sea, absoluto. sigue siendo 0, ¿no? Pero digo, ¿habría algún...? 0 por 0 obviamente da 0, Sí, pero no hace falta que los dos sean 0, por eso puse la O. O A es 0 o B es 0. Eso es lo que yo puedo deducir, ¿sí? Si yo tengo tal expresión que multiplicada a tal otra me da 0, es porque alguna de esas expresiones es 0. Y ahí me pongo a analizar casos, que es lo que veremos en breve, ¿sí? Para tratar los ejercicios del ítem 5, por ejemplo, de los adicionales que les pasé yo, ¿sí? Que quizás se perdieron en la resolución. Entonces, bueno, esa propiedad, así simple y pavota, como pareciera ser, es muy útil para analizar esos casos. Y luego viene la asociatividad producto-cociente, que también parece una pavada, pero hay mucha gente que se pierde cuando tienen que analizar cosas así, cuando tienen que encontrar una notación equivalente al tener el producto entre un número y una fracción, entre un número cualquiera y un cociente. Bueno, tengan en cuenta que puedo escribirlo de cualquiera de estas maneras, ¿sí? Incluso hay gente que duda de si algunas de estas igualdades son ciertas. Bueno, son ciertas, ¿sí? Esto proviene de las operaciones del producto con fracciones. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta para analizar lo que veremos luego, ¿sí? Luego vienen otras operaciones también características de los números reales, que son las potencias y las raíces, ¿sí? Paso este recordatorio más o menos rápido porque sé que nos va a servir para la semana que viene, incluso para el desarrollo de la materia cuando empecemos la materia en serio. Entonces, preferible pulir todos estos detalles ahora, ¿sí? Desde temprano. Teníamos que una potencia natural, vamos a arrancar con un caso fácil, una potencia natural, es decir, un entero positivo, de un número real cualquiera, es el producto de ese número consigo mismo tantas veces como la potencia indique. Entonces, una manera de definir una potencia bastante fácil es esa. Si yo multiplico A por A por A por A por A n veces, entonces eso equivale a escribir A elevado a la n. Esa es la definición más simple de potencia. Si, por ejemplo, tenemos un número distinto de 0, elevar ese número a la 0 me da 1. O sea, eso es una de las propiedades también clásicas de la potenciación. Cualquier número no nulo elevado a la 0 me da 1. ¿Sí? Medio casi por decreto, es una ley. Productos de potencias de igual base.
¿sí? Muchas de estas propiedades tienen ahí un nombre específico que las caracteriza. Producto de potencias de igual base. Bueno, acuérdense que la base es el número al cual estoy elevando a la potencia. La potencia en este caso va a ser n y en este caso va a ser m. Si yo tengo a la n por a la m, entonces me queda la misma base elevada a la suma de los exponentes, ¿sí? A la suma de las potencias. Ocurre algo similar con el caso del cociente, vinculándolo a las propiedades que estuvimos viendo recién sobre el cociente y el producto. Si yo tengo una división entre potencias de la misma base, es lo mismo que tener esa base elevada a la resta de los exponentes. El exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Sí? Una de las propiedades clásicas. Y luego la potencia de potencia, que tiene un nombre potente. ¿Sí? Potencia de potencia quiere decir que si yo a una potencia, a la n, la elevo todavía a la m, es decir, a otra potencia, bueno, eso equivale a tener la base elevada al producto de las potencias. ¿Sí? Este tipo de propiedades vamos a retomarlas, vamos a emplearlas bastante cuando analicemos función exponencial y logaritmo. Todas las propiedades de las funciones exponenciales y la de los logaritmos son provenientes de estas propiedades de acá, ¿sí? Salen de todo esto. Bueno, la cosa sigue, ¿sí? Son muy versátiles las potencias y las raíces. Yo puedo tener producto de potencias de igual exponente. Las bases no tienen por qué ser las mismas. Entonces, yo puedo utilizar esto. Esto también puede verse como distributividad de la potencia con respecto al producto. Si yo tengo un producto elevado a la n, es lo mismo que tener el producto de los factores elevados a la n cada uno por separado. Puedo distribuir la potencia con respecto al producto, ¿sí? Lo mismo acá, cociente de potencias de igual exponente, lo mismo. Aquello que es distributivo con respecto al producto, lo es con respecto al cociente. ¿Sí? Entonces, vale lo mismo. ¿Qué pasa con las potencias negativas? Bueno, tener un número elevado a la menos n es como tener 1 dividido el número elevado a la n. ¿Sí? Es como dar vuelta la fracción. Y la raíz, una raíz enésima, yo la puedo ver como una potencia porque ya forma parte de las potencias fraccionarias. Si yo a un número lo elevo a una fracción de 1 sobre algo, bueno, eso es como calcular la raíz en el orden del denominador de esa potencia de ese número. Eso es lo que se suele llamar la raíz enésima, que se puede escribir de cualquiera de estas dos maneras. Un caso clásico, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada equivale a elevar un número a la 1/2. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto son propiedades de la potencia y las raíces. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la potencia fraccionaria, que es lo que les comentaba recién. Si yo tengo un número elevado a un número racional, es lo mismo que tener la potencia del numerador raíz con índice denominador. ¿Sí? Si yo tengo 3 a la 5 cuartos, es como tener la raíz cuarta, ¿sí?, de 3 a la quinta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces los puedo, digamos, como para, ya que estamos con tantas letritas, vamos a poner algún número. ¿Sí?
Por ejemplo, si uno tiene lo que les acabo de decir, 3 a la 5 cuartos, eso es como tener la raíz cuarta, es decir, miro el denominador de 3 a la quinta. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la manera de trabajar con una potencia fraccionaria. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo. Bueno, así como podíamos distribuir las potencias con respecto al producto y con respecto al cociente, lo mismo puedo hacer con las raíces. Puedo distribuir las raíces con respecto a los productos de esta forma y con respecto a los cocientes. Estas operaciones valen siempre, independientemente de quiénes sean A, B y el orden de la raíz. Acá un comentario que salió al pasar ayer en algún momento. Puede ocurrir que la raíz enésima de un número no se pueda calcular. Eso, por ejemplo, suele darse en las raíces cuadradas de los números negativos. Yo no puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo. O mejor dicho, bueno, el resultado de esa cosa no es un número real. No me da un resultado que en particular nos vaya a interesar en la materia. Entonces, existen ciertas restricciones ya a la operación raíz enésima, le empiezan a aparecer ciertas restricciones que hacen que directamente nos escapemos del conjunto de números reales, que es el conjunto que más vamos a estudiar en la materia. Y bueno, estuvimos hablando de la distributividad de la raíz y de la potencia con respecto a los productos y a los cocientes, pero no dijimos nada de si existe algo similar para la suma. Bueno, para la suma y para la resta no tengo propiedades específicas porque no existe una distributividad como sí existe en estos casos. La potencia y las raíces solo son distributivas con respecto a, por ejemplo, la suma de dos términos, que eso recibe el nombre de binomio, solo si alguno de esos términos es cero. Para analizar ciertas potencias de sumas existen los casos de factoreo, ¿sí? Que son los que aparecen acá. Si yo, por ejemplo, tuviera que calcular la potencia cuadrada de a más b, eso no es a cuadrado más b cuadrado, porque me aparece un término extra, que muchas veces la gente lo omite, ¿sí? Entonces aparece este término extra. Y bueno, la diapositiva anterior decía que solo puede ser distributivo con respecto a un binomio solo si alguno de ellos es cero. Bueno, si acá A o B fueran cero, entonces sería cierto que A más B cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ponele que B sea cero. Entonces, ¿cómo nos queda lo que tenemos a la derecha? A cuadrado más 0 más 0 cuadrado. Entonces ahí en ese caso sonso, la igualdad sería cierta. La distributividad sería perfecta, sin términos extra. Pero cuando A y B no son necesariamente cero, aparece este término de acá. ¿Sí? Luego aparece otro caso de factoreo, que es la llamada diferencia de cuadrados, que es esto que está acá, que en algún momento lo vamos a utilizar, nos puede llegar a servir, sobre todo para analizar ecuaciones cuadráticas. El cubo de un binomio, que bueno, es esto que tenemos acá, ¿sí? Cómo se desarrolla el cubo de un binomio. Acá le puse la resta, le podría haber puesto la suma, simplemente puse la resta para ver esta alternancia de signo. También lo podría haber hecho acá. El menos estaría acá antes
2a por b. Y luego está el caso de factor común, que es este, ¿sí? Que como bien les dije antes, sacar factor común es la operación inversa a la distributividad. Si ven estas igualdades al revés, van a ver la propiedad distributiva entre el producto y la suma, ¿sí? O sea que es más de lo mismo. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Consulta? ¿Se perdieron en algo? Profe, Sí, ¿podemos ver algún ejemplo de factor común? sí, cómo no. Por Gracias. ejemplo, factor común. Existen, a ver si tengo alguno a mano acá que me pueda machetear. Perfecto, me apareció uno. Genial, genial. Bueno, factor común. A ver, ¿cuándo tiene sentido hacer factor común? X a la cuarta más 3x cubo menos 5x cuadrado. ¿Eso de qué otra manera lo podría escribir? ¿De qué otra manera se puede escribir eso que está allí? El de X. ¿Qué pasa con X? Podés sacarla fuera. X por X a la 3 más 3x al cuadrado menos 5x. Ok, ok, me gusta. Sacas de factor común X y te queda acá adentro X a la 3, o sea, baja en 1 las potencias porque estoy sacando una X afuera. Más 3x al cuadrado menos 5x. Bien, me gustó. ¿Es la única forma? Ahí ya hicimos factor común, ¿sí? Sacamos de factor común una x. ¿Es lo único que se podía hacer? Y ahí podés sacar la x de vuelta o si no podías sacar la x al cuadrado desde el principio, ¿no? Desde también puedo sacar una x más de acá porque veo que acá aparece potencia de x, potencia de x, potencia de x. Bueno, esta sería potencia a la 1, ¿sí? Bueno, entonces saquemos, ya que aparecen tantas x, saquemos otra x más, x por otra x, y adentro me queda x que baja otro grado más, me queda al cuadrado más 3x a la 1 menos 5. Entonces, esta expresión que teníamos acá perfectamente se podía escribir como x al cuadrado por x al cuadrado más 3x menos 5. ¿Sí? Esta es la expresión factorizada, ¿sí? O una expresión factorizada de esto que tenemos acá, ¿sí? Las dos fórmulas indican lo mismo, son equivalentes, ¿sí? Cuando hablamos de equivalencias de fórmulas, hablamos de, bueno, cómo altero yo una fórmula matemática empleando operaciones algebraicas, operaciones básicas como las que acabamos de ver, con sus propiedades correspondientes, y obtenemos una fórmula que es distinta a la original, pero que representa la misma cosa. ¿Sí? Es distinta de aspecto, pero representa justamente la misma ecuación. Si esto estuviera vinculado a algún resultado, por ejemplo, cuáles son las x que hacen que esa expresión valga 0, da lo mismo igualar esto que teníamos originalmente que esto que acabamos de obtener. Incluso factorizar ofrece ciertas ventajas, porque yo desde el vamos, si tuviera que analizar esto y esta ecuación de orden 4, se me complicaría un poco analizarla, porque para orden 4
no tengo una fórmula fácil para hallar las raíces de un polinomio. Pero acá, bueno, si me las ingenio gracias a la factorización y puedo escribir esta expresión como un producto, acá uso esa propiedad que vimos recién, donde si se supone que esto es igual a 0, es porque este producto es igual a 0. Y que el producto sea igual a 0, ¿qué quería decir? Que alguno de los factores es 0. O que x cuadrado es 0, o que x cuadrado más 3x menos 5 es 0. Y estas dos, la ventaja que tienen es que son cuadráticas. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es muy sencilla porque equivale a decir que x es 0. Y el otro caso sería analizar esta cuadrática con la resolvente y buscar las otras dos soluciones. ¿Sí? Entonces, acá vemos un caso donde aplicamos factor común y le encontramos un propósito. ¿Para qué me sirve escribir una misma ecuación de manera diferente? Y, por ejemplo, para que luego te sea más sencillo de despejar. O puedas aplicar una propiedad y llegues al resultado de forma más rápida. Esta propiedad de que el producto de dos cosas dé 0 es porque alguna de ellas es 0, yo acá directamente no la podía aplicar, porque acá no tengo un producto de ese estilo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, sí. ¿Sí? Ahí está la cuestión en este caso. Bien. Bueno. Perdón, no entendí por qué la igualación a 0. No, la igualación a 0 es, por ejemplo, al principio teníamos esta expresión, ¿sí? Teníamos esta expresión porque me pidieron un ejemplo de factor común. Entonces, bueno, comprobamos que esto que tenemos acá es igual a esto que nos quedó acá abajo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, dije, bueno, ¿de qué me puede llegar a servir escribir esto que tenemos acá como esto que tenemos acá? Bueno, por ejemplo, para buscar raíces. Puede servir para eso. ¿Es para lo único? No, puede ser para otra cosa. Entonces igualé a 0 como para decir, bueno, por ejemplo, escribir esta expresión de manera factorizada te puede servir para buscar raíces. ¿Sí? Simplemente puse este 0 igual para ejemplificar en qué casos funciona factorizar. ¿Sí? Pero bueno, puede haber muchos ejercicios donde el objetivo sea factorizar. ¿Qué sé yo? Hay ejercicios puros de factorización donde tenés 3a cuadrado b cubo x menos 5 a la quinta b cuadrado por c más 3 a cuarta por b a la séptima c al cuadrado x a la cuarta. ¿Puedo factorizar esto? Miren que no está igualado a nada. Yo lo quiero factorizar. ¿Se puede factorizar fácil? Esto que está acá. Si no se entiende algo de la letra, dígame, ¿qué es ese coso que aparece en el tercer término? Bueno, dígame, pero creo que está más o menos claro. ¿Se puede factorizar? ¿Ven algún factor común en cada uno de esos términos? Puede ser sacando A o B como un factor común. Bueno, por ahí arriesgan. A, B como factor común, ok. Si lo miran bien, A y B aparecen en los tres términos, ¿sí? Los términos de una expresión están delimitados por sumas y restas.
Entonces yo acá tengo 3 términos. Bueno, y notamos que A y B aparecen en todos. Perfecto. Entonces, ¿cómo factorizaríamos? Hemos notado que la parte común es esta, en los 3 términos. Todos tienen productos de potencias de A y B. ¿Y cómo seguiríamos? Y habría que bajarle uno a cada, o sea, una potencia a cada uno, ¿no? Se puede hacer eso y podría hacerlo de una manera un poco más práctica, es decir, bueno, ¿cómo hago para que esta expresión ya me quede totalmente factorizada sin la necesidad de seguir haciendo pasos intermedios? ¿Qué se les ocurre? Se puede hacer lo que vimos antes de otro caso que era sumando o restando las potencias. Por ejemplo, ¿cómo sería acá? ¿A qué te referís? ¿O cómo Por lo ejemplo, aplicarías? 2, por ejemplo, a al cuadrado sumarlo con el 5 y después sumarlo con el 4. Claro, bueno, Bueno, en realidad no sumando, ¿no? O sea, no. Pues, claro, no. Pero me a ver, confundí. a ver. El propósito de sacar factor común es sacar de todos los términos la máxima potencia de A y de B que estos términos me permitan. Entonces, por ejemplo, miremos el caso de A. Acá aparece A cuadrado, A a la quinta, A a la cuarta, y yo quiero ver de esas 3 cuál sería la mayor potencia que yo podría sacar de A como factor común. ¿Cuál les parece que sería? Y 5. Ojo, pero esa es la mayor potencia de A que tengo. Ah, Al ¿Cuál sería la cuadrado. mayor? ¿Cómo? ¿Cómo, al cuadrado. Víctor? A cuadrado, muy bien, perdón que acá esté siempre ahí está, a cuadrado, perfecto, ¿sí? Porque, a ver, ya acá me va a quedar 3 por 1 por b al cubo por x, ¿sí? Si yo me olvidara un instante de la b, y acá, bueno, me seguirían quedando potencias de a. Pero el máximo factor común que puedo sacar de potencia de a queda restringido por el a cuadrado este que tengo aquí. ¿Por qué? Y porque si yo, por ejemplo, sacara a la cuarta, ya acá me va a quedar algo dividido una potencia de a, ¿sí? Y no es la expresión más bonita que uno puede obtener. Sería válida, sería matemáticamente válida, pero no es lo que uno esperaría, ¿sí? O sea, yo estoy tratando por lo general, cuando trato de aplicar factor común, es con el objetivo de simplificar la expresión, no hacerla más complicada con fracciones, con denominadores, con potencias. Trato de simplificarla lo máximo que se pueda. Entonces, entre potencia cuadrática, quinta y cuarta, saco la potencia cuadrática. Con b puedo aplicar lo mismo. Con b tengo b al cubo, b al cuadrado y b a la séptima. Entonces, ¿qué potencia sacaríamos de b? 2. 2. Nuevamente, 2 es el más chico de estos 3. Entonces me queda 3 por, a ver que hagamos un 3 correcto, 3 por, bueno, el a al cuadrado salió para afuera, por b al cubo. Como tengo b cuadrado afuera, entonces me sobrevive una sola b por x, que la x sigue igual porque no puede salir de factor común. Menos 5 por ¿cuánto me va a quedar acá? 5 por... A al cubo. Muy bien. A al cubo por b a la 0 que da 1 por propiedad de la potencia, por c que no puede salir de factor común. Más 3, y acá ¿qué me quedaría? A al cuadrado. A cuadrado, sí señor, por B. A
5, ¿no? A la quinta, claro. La quinta, perdón. Por c cuadrado por x a la cuarta. Perfecto. Y ahí ya tengo una factorización de esto que está acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos nuevamente la aplicación del factor común, en este caso, bueno, con una expresión muy abstracta, con letritas, que es por lo general como se suele ver. Esto es muy útil en muchas fórmulas, por lo general de la física o de la química, para reescribir ciertas expresiones aparentemente complejas y uno dice, bueno, a ver, este choclo de términos que tenemos acá, ¿qué cosas tienen en común? ¿De qué manera puedo escribirlo? Incluso a veces, insisto, el factor común es uno de los casos de factoreo más sencillos, porque bueno, es relativamente fácil darse cuenta cómo factorizar, porque debo ver todos aquellos factores que son comunes a todos los términos de la expresión. Pero no es la única forma. Yo puedo tener una expresión así. Damos otro ejemplo. Saquemos este. Tenemos una expresión así. X cuadrado menos 16. Y uno ve eso y dice, bueno, factor común no funciona acá. Pero sin embargo esa expresión yo puedo factorizarla. ¿Se les ocurre qué se podría aplicar? X cuadrado menos 16. ¿Será fácil de factorizar eso? ¿Es una diferencia de cuadrados? Muy bien. Sí, 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 porque x cuadrado menos 16 es x cuadrado menos 4 al cuadrado. Y si miran esta diapo que les estaba mostrando, más o menos por acá, puedo decir x cuadrado menos 4 al cuadrado va a ser igual a esto. Va a ser igual a x menos 4 por x más 4. Y ahí ya tenemos nuestra diferencia de cuadrados. Ahí hemos factorizado de otra forma que no es sacando factor común, sino aplicando otro caso de factoreo. ¿Sí? Bueno, entonces esto más que nada para ejercitarse con la mecánica digamos, del tratamiento de expresiones fundamentalmente cuadráticas o polinómicas, o expresiones que se terminan transformando en polinomios, que si uno ve cosas así o elementos que se repiten en cada uno de los términos, bueno, podemos reescribir esa expresión y analizarla de una manera alternativa. ¿Mm? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Sirvieron los ejemplos? ¿Aclararon? ¿Oscurecieron? Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos, sí, porque acá mucha letrita, poneme algún número. Bueno, ahí les puse algún número como para ver estas propiedades en acción. ¿Sí? Bien, bueno, veamos ejemplos. Ahora sí, o sea, pongámonos a hacer ejemplitos, y el ejercicio 5 de esos adicionales que yo les mandé tenían alguna situación así, alguna ecuación así parecida a esta que están observando acá. La consigna es la de siempre: escriba como unión de intervalos o semirrectas. Entonces tenemos un conjunto escrito por comprensión o definido por comprensión,
donde me pide todas las x reales tales que esta fracción, que para colmo tiene x en el numerador y en el denominador, es menor a 1. ¿Sí? Esto es lo que se suele llamar una ecuación homográfica o una ecuación racional. Un cociente de polinomios, en este caso polinomios reales, de polinomios de grado 1, mejor dicho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar acá? Bueno, a ver, si yo veo este cociente, si me olvidara por un instante de las x o de ciertas características de la x, ¿yo qué querría hacer? Y pasar el denominador multiplicando al 1. Es lo que se nos ocurriría a cualquiera de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos una inecuación. Y en las inecuaciones ustedes se acuerdan que si yo paso multiplicando o dividiendo un término, el signo de la inecuación se puede ver afectado por el signo positivo o negativo que tenga ese término que yo estoy pasando multiplicando o dividiendo. En particular, si yo supiera que el signo del denominador es negativo, la orientación de la desigualdad va a cambiar automáticamente. Como ese denominador depende de x, yo me tengo que poner a analizar casos, porque no me dice nada de la x, son todas las x reales. Entonces, como yo no sé si el denominador es negativo o positivo, debo considerar dos casos diferentes. Uno, que sea positivo. Si es positivo, la desigualdad no cambia. Entonces, que sea positivo, ¿qué implicaría? Bueno, primero trabajo sobre esto. ¿Qué quiere decir que 2x menos 3 sea mayor a 0? Bueno, que x sea mayor a 3 medios, porque si despejas de acá, pasa el 3 sumando para este lado y el 2 luego dividiendo, ¿no? Entonces, analizar el caso del denominador positivo equivale a buscar ¿cuáles de las x mayores a 3 medios verifican esta inecuación? Entonces, planteo la inecuación ya, bueno, acá me comí el 2, disculpen, me falta un 2, ahí donde tengo la manito, luego la agrego. Entonces tengo x más 2 menor a el 1 que yo tenía por 2x menos 3, acá lo puse, y 1 por 2x menos 3 es 2x menos 3. Entonces paso el 3 sumando para la derecha, paso esta x restando, perdón, para la derecha y el 3 paso sumando a la izquierda, 2 más 3, 5 y 2x menos x, x. Entonces nos termina quedando así. Por lo tanto, tengo que entre las x mayores a 3 medios, me tengo que quedar con las x que en particular son mayores a 5 para que se verifique esta condición de acá. Se deben verificar ambas condiciones. Que x sea mayor a 3 medios, porque estoy en ese caso, para que el denominador sea positivo, y ese caso me dice que las x tienen que ser mayores a 5. Pero a ver, pensémoslo un poco. Si un número es mayor a 3 medios y mayor a 5, entonces en particular es mayor a ¿quién? Y en sí a x. Ese número es x. Vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Yo estaba trabajando acá con... sacar un poco la expresión. Yo estaba trabajando con esto, ¿sí? Saquemos ahí. Tenemos sobre la recta real, ponele que tenemos el 3 medios acá. Estábamos trabajando en este conjunto, ¿no? Todas las x mayores a 3 medios porque para esas x el denominador ese era positivo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que nos había dado. Como para poder resolver la inecuación correctamente.
Y luego teníamos que, bueno, por acá el 5 es más grande que 3 medios. Está por acá. Suponer que el denominador es positivo, es decir, suponer que x es mayor a 3 medios, me daba una condición extra proveniente de esa desigualdad que me planteé yo, ¿sí? Que es la que define el conjunto, que indica que las x tienen que ser a su vez mayores a 5. Esto que les estoy pintando acá, este conjuntito, es ver gráficamente qué es lo que se obtuvo de esa inecuación que obtuvimos allí. De esto de acá. De lo que estuvimos analizando hasta acá. Primero supuse que el denominador es positivo. Que el denominador sea positivo equivale a suponer que x es mayor a 3 medios. O sea, lo que acá está pintado de rojo, es una semirrecta. Luego, recién ahí me pongo a analizar esta inecuación en particular y el análisis de esa inecuación me dice que además las x mayores a 3 medios, para que cumplan la condición de estar en el conjunto, tienen que ser mayores a 5. Entonces, les pregunto, ¿qué parte de este conjunto me sirve para definir el conjunto D? Todos los números reales mayores a 5. Perfecto, esto que está acá. Porque todos estos números cumplen ambas condiciones. Son mayores a 5 y son mayores a 3 medios. Quiero que sean mayores a 3 medios para que el denominador ese sea positivo. Y quiero que sean mayores a 5 para estar en el conjunto. ¿Sí? Entonces, lo que nos termina quedando al final es lo siguiente. Que esas dos condiciones se verifican en la semirrecta 5 más infinito, que fue lo que bien notaste, ¿sí? Creo que fue Ariana la que me respondió. Arián, perdón, la que me respondió. Entonces, bueno, nos termina quedando eso, ¿sí? Nuevamente se da esta situación de un conjunto metido dentro de otro, calcular la intersección entre un conjunto y una parte de sí mismo. Si miran el grafiquito este que les hice, van a ver que la semirrecta 5 más infinito está metida dentro de la semirrecta 3 medios más infinito. Entonces, si yo quiero los números que verifican estar en ambas semirrectas, bueno, entonces me quedo con la semirrecta más chica, ¿sí? Con la semirrecta contenida. Fíjense que los elementos que están acá adentro, por ejemplo, no sé, el 3 cumple la condición de ser más grande que 3 medios, pero no cumple la condición de ser más grande que 5. Entonces, si bien en 3 el denominador va a ser positivo, no va a cumplir la condición de estar en el conjunto, porque 3 más 2, 5, dividido 3, ¿sí? 6 menos 3, 3. Cuando x valga 3, esto no va a ser más chico que 1, porque me va a dar 5 tercios, que es un número más grande que 1. Entonces, esos números que están por acá por el medio cumplen una condición, pero no la otra, no les alcanza. Entonces, necesito que cumplan las dos. Y las dos condiciones se cumplen cuando pido la intersección, por eso nuevamente está este signo diabólico ahí metido, ¿sí? Ya que hablamos de la intersección, bueno, pongámosla en contexto, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se viene entendiendo? ¿Algún comentario? No entendí bien qué fue lo que hiciste después de igualar, después de decir que ambos términos eran mayores a 0. O sea, cuando pusiste todo en la misma cuenta, digamos, en el mismo renglón, Esto, me mezclé los símbolos, no entiendo qué quiere decir. esto de acá.
¿Esto te referís? Sí, eso, eso. Ok, bueno, vamos para atrás, ¿sí? Acá convengamos que me está faltando un 2 por x acá, o sea, tendría que estar este 2 que no está, suponete, imaginalo que está allí. Tengo x más 2 dividido 2x menos 3 menor a 1. Yo ya supongo que el denominador es positivo porque tengo que analizar casos. Entonces supongo que es positivo. Suponer que es positivo, suponer que x es mayor a 3 medios. Entonces, bajo el supuesto de que x es mayor a 3 medios, resuelvo esta inecuación. ¿Para qué me sirve saber que el denominador es positivo? Bueno, para que cuando pase dividiendo, pase el denominador multiplicando, la desigualdad esta no cambia. ¿Sí? Como no cambia, entonces tengo x más 2 menor a 2x más 3. Por lo tanto, lo que hago es, paso el 3 sumando para acá y paso esta x restando para acá, que fue lo que hice allí. Entonces me queda este 2 más este 3 y del otro lado me queda este 2x menos esta x. 2 más 3, 5, menor a 2x menos x. ¿Se entendió mejor ahí? Paula, que creo que fuiste Sí, la... sí. ¿Sí? Eso, simplemente resolver la inecuación bajo el supuesto de que x es mayor a 3 medios, que es simplemente la condición que habilita la positividad del denominador, que me permitió hacer esto. Luego está el otro caso, que es qué pasa cuando el denominador es negativo. Entonces, cuando el denominador es negativo, resuelvo primero esta inecuación que me dice que x es menor a 3 medios. O sea, es el mismo despeje que antes, solo que la desigualdad te va a quedar al revés porque es el caso complementario. El caso complementario al anterior que analizamos. Entonces, Ah, ahora ok, o sea, siempre tenés que hacer ambas, en caso esa, de si es positivo o negativo. Eso es lo que no llegaba a entender. Perfecto. exacto, porque no sé el signo del denominador. ¿Sí? No sé por qué esto es... Búscame cualquier x que verifica eso. Bueno, cualquier x me puede dar un denominador negativo o un denominador positivo. Entonces vamos a ver, bueno, si es positivo pasa tal cosa, que la acabamos de ver. Si es negativo, veremos qué ocurre. Entonces, esa condición de negatividad del denominador me dice, bueno, buscar x del otro lado, a la izquierda de 3 medios, a ver qué soluciones encuentro por allí. Bajo el supuesto de que x es menor a 3 medios, bueno, acá me volví, es el problema del copy-paste, me volví a olvidar el 2, así que luego lo agregaré. X más 2 dividido 2x menos 3 menor a 1. Es esta misma expresión. Entonces, ¿qué hago? Bueno, acá paso el denominador multiplicando, pero fíjense que acá la desigualdad cambió. La desigualdad pasó a estar al revés. ¿Sí? Entonces, bueno, hago en esencia las mismas cuentas que antes, solo teniendo en cuenta que la desigualdad quedó cambiada. ¿Sí? Mira para el otro lado. Entonces la condición que nos quedó es que 5 tiene que ser mayor a x. O sea, las cuentas son las mismas prácticamente. Lo único que influye este análisis de casos es ver si la desigualdad cambia de sentido o no cambia. Entonces, las condiciones que nos quedaron son estas. Que las x sean menores a 3 medios para asegurarme que el denominador sea negativo. Y suponiendo eso, la condición para integrar el conjunto D es que las x a su vez sean menores a 5. Ahora bueno, tengo una nueva situación acá. Es decir, ¿qué es lo que nos dice eso? Que las x, ahora tenemos este otro esquemita. A ver, vamos a hacerlo en un color menos vistoso. ¿Sí? Tenemos así, nuevamente, el 5 y 3 medios, ponele. 5, 3 medios, y yo quiero las x que sean más chicas que 3 medios
que fue lo que nos quedó ahí, y también más chicas que 5. ¿Con qué me voy a quedar? ¿Qué de esto que está acá es lo que me sirve? Más chicos que 3 medios. Exacto. La parte común, la parte compartida, ¿sí? Nuevamente, los que estén entre 3 medios y 5 van a cumplir una condición, pero no la otra, ¿sí? En este caso, si agarro un número entre 3 medios y 5, ponele que agarre el 4, no se va a cumplir la negatividad del denominador, ¿sí? El denominador era 2x menos 3, y bueno, 2 por 4 menos 3 no me queda negativo, y yo había pedido que el denominador fuera negativo, ¿sí? Y 4 no lo verifica. Entonces, para que se verifiquen ambas condiciones, lo que vamos a necesitar es que directamente las x estén en la semirrecta que va desde menos infinito hasta 3 medios. Por lo tanto, los elementos de D son la unión de estas dos semirrectas. ¿Y por qué la unión? Bueno, porque las x o pueden estar acá, y son aquellas donde el denominador es positivo, o pueden estar acá, y son aquellas donde el denominador es negativo. Entonces las x que estén en una semirrecta o en la otra son las que integrarán este conjunto, que también se puede escribir así: toda la recta real menos el intervalo que va desde 3 medios hasta 5, porque ahí están los elementos que cumplen una condición pero no la otra. ¿Se entendió alguna duda? Yo no entiendo mucho por qué se da vuelta el signo en el caso 2. Acá porque el denominador es negativo. Entonces, cuando vos tenés un denominador negativo, o sea, vos tenés un cociente, ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés una situación como lo que estuvimos viendo ayer, donde tenés, qué sé yo, ponele, vamos a poner un color así medio, bueno, no medio bolilla, vamos a borrar acá. Ponele que tenés 5 menos 2x menor a 3. Entonces, bueno, yo lo que puedo hacer es pasar el 5 restando, menor a 3 menos 5, con lo que nos queda acá menos 2. Menos 2x menor a menos 2. Y ahora tengo que pasar ese menos 2. Pero bueno, como es negativo, el menos 2, negativo, entonces la desigualdad cambia de sentido. X mayor que menos 2 dividido menos 2. Y eso nos da 1. Entonces, por eso la desigualdad cambia, ¿sí? Si yo tengo un producto, un cociente, donde el factor o el denominador es negativo y tengo que pasarlo para el otro lado aplicando la operación inversa, automáticamente el signo de la desigualdad cambia. ¿Sí? La orientación de la inecuación va a cambiar automáticamente, ¿sí? No sé si se entendió, creo que fue Victoria quien preguntó. Sí, sí, se entendió. Gracias. Por eso, o sea, es algo típico de las inecuaciones. Cuando tengo que operar con números negativos, para pasarlos dividiendo, multiplicando, hay que hacer esto. Bueno, genial. Entonces eso es lo que nos terminó quedando en este caso. Bueno,
Luego hago un repasito de función cuadrática como para que puedan avanzar con algunos ejercicios más, aunque digan de la segunda semana, pero cosa que avancen un poco. Y bueno, para poder ir aplicando algunas cuestiones de función cuadrática, dado que estuvimos viendo cuestiones de factoreo, cuadrado de un binomio, y como esto está más o menos vinculado, bueno, por ahí convenga ponerlo acá y cerrar la clase de hoy con esto. Supongamos que tenemos una ecuación cuadrática de esa forma, la clásica, donde te piden en una ecuación cuadrática de este estilo, donde A, B y C son números reales cualesquiera, con A distinto de 0 para que sea cuadrática. ¿Sí? Si A fuera 0, el término cuadrático desaparecería y nos quedaría una ecuación lineal. Pero quiero que sea cuadrática. Entonces, bueno, las soluciones de esa ecuación son las que nos da esa fórmula que tienen allí, la llamada de Bhaskara de la resolvente, ¿sí? O sea, tiene diversos nombres, fórmula muy antigua, para resolver ecuaciones lineales, cuadráticas. Entonces, bueno, las ecuaciones cuadráticas siempre van a tener dos resultados, que los vamos a llamar R1 y R2. ¿Por qué dos resultados? Bueno, esos dos resultados provienen de este más menos que está acá. Voy a obtener un resultado para la suma y otro resultado para la resta. Entonces, si lo que está dentro de la raíz, es positivo, R1 y R2 van a ser números reales y distintas. Bueno, le puse en femenino porque las miro como raíces, ¿sí? Las raíces, aparte por el nombre. R1 y R2 son reales y distintas. Si lo que está dentro de la raíz cuadrada es igual a 0, si b cuadrado justamente es igual a 4a por c, entonces las dos raíces son iguales, ¿sí? O sea, en ese caso, esta ecuación cuadrática va a tener solución única. Y en el caso que lo que está dentro de la raíz cuadrada sea negativo, ese caso no nos va a interesar porque R1 y R2 no van a ser reales, ¿sí? Van a ser números complejos, ya en ese caso. Entonces, bueno, en esa situación no nos va a interesar demasiado para el contenido de la materia. Entonces, ponele que vos aplicás la resolvente esa, aplicás la formulita, encontrás quiénes son R1 y R2, bueno. Entonces, esta expresión que está acá, vos la podés factorizar de esta otra manera. O sea, esto es una propiedad, vale siempre. Es una forma de factorizar a una expresión cuadrática. Yo la puedo escribir así, que es la llamada forma polinómica, o la puedo escribir de esta otra forma, que es la llamada forma factorizada, que depende de sus raíces, ¿sí? Depende de aquellos valores R1 y R2 que hacen que esto que está acá valga 0. Entonces ahí tenemos la expresión por un lado polinómica, la de la izquierda, y la factorizada, la de la derecha. Hay algo que se repite que es este número A. Este número A que aparece en ambas expresiones es el mismo, ¿sí? Es el número que acompaña a x cuadrado. Entonces, ese número tiene que estar. Muchas veces ese número va a ser 1 y casi ni nos vamos a dar cuenta de su acción en el ejercicio. Pero si acá a la x cuadrado la multiplica un número que no sea 1, atención cuando tengan que factorizar, ¿sí? Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, para analizar casos como este, ¿sí? Nuevamente escribir como unión de intervalos los conjuntos, como puede ser ese conjunto A que aparece allí, ¿sí?
Como tengo una expresión cuadrática y no es fácil despejar de una expresión cuadrática, entonces trato de factorizar. Factorizo la expresión y para eso busco las raíces de la forma polinómica que tenemos acá. Entonces, las raíces, aplico la formulita. Siempre a acompaña x cuadrado, siempre b acompaña x y siempre c es el término independiente. Lo estoy aplicando acá. Hago la cuenta, me queda una raíz cuadrada de un número positivo, 25. Por suerte, la raíz de 25 es conocida, 5 es un número entero. Así que aplicando la fórmula de la resolvente saco que las raíces son 1 y menos 4. Según la regla que vimos en la diapo anterior, si las raíces son 1 y menos 4, entonces la expresión 1 por x menos 1 por x menos menos 4 va a ser equivalente a la expresión que venía dada en el conjunto. Entonces, bueno, ya dejo de utilizar la expresión que viene dada en el conjunto y utilizo esta si en el fondo son la misma cosa. Entonces, escribo la expresión cuadrática en su forma factorizada. ¿Por qué? Porque puedo volver a utilizar esa regla de los signos. Yo acá tengo un producto de dos factores que me da negativo. Si el producto de dos números da negativo, entonces, ¿qué puedo suponer de esos dos números que estoy multiplicando? Que uno de ellos es 0. Si A por B es negativo, ¿qué Ah, puedo...? Va a dar positivo, ¿no? Va a quedar positiva. O sea, el signo. Si A por B da negativo, sería que uno de ellos es negativo y otro positivo. Muy bien, así es. Tienen distintos signos, ¿sí? Producto de dos números con igual signo me da positivo. Producto de dos números con signos diferentes da negativo. Entonces, lo que yo puedo suponer en este caso es que estos dos factores tienen diferentes signos. Y nuevamente, ¿qué hago? Analizo casos. O sea, Profe, sí. eso es ya cuando aplicás la factorizada, ¿no? Uso la factorizada para esto. Acá Ok. tenemos un nuevo ejemplo donde factorizo, porque la factorización me permite resolver un problema que en principio, así como estaba planteado, yo no lo podía resolver. Así como está eso y no me dejas factorizar, se me complica hacerlo. ¿Sí? No sabría cómo hacerlo. Factorizo porque puedo valerme de estas herramientas. Tengo un producto de dos números y el resultado es negativo, entonces es porque uno de esos números es positivo y el otro es negativo. Pero, Entonces, profe, o sea, sí, la factorizada es literalmente lo que termina, o sea, sería el 1, paréntesis, x menos 1, es x lo más que 4. tenés acá. Que es lo Es lo que tenés acá. los signos, todo. Exacto. El 1 lo puse, simplemente está de adorno, porque x cuadrado está multiplicado por 1. Por eso que les mostré en la diapositiva anterior de no te olvides del número que multiplica la x cuadrado. Luego se lo van a terminar olvidando porque al tratarse de un 1 no pasa nada. Pero si acá, en lugar de decir x cuadrado, dijera 3x cuadrado, acá yo tendría que haber puesto un 3. ¿Sí? Ok. Se tienen que acordar de eso. Y Tengo bueno, una sí, pregunta medio boluda, pero para sacarme la duda, siempre se cumple que en la factorización las raíces se restan, o sea, y dependiendo siempre, el signo del número puede llegar a cambiar. siempre. Y la pregunta no tiene nada de boluda, o sea, ¿por qué está construida así la fórmula que tenemos allí abajo? Bueno, porque yo estoy buscando los valores de x que hacen que esto se anule, ¿sí? Entonces,
para que esto se anule, yo necesito valores de x que hagan que esto se anule, porque yo estoy buscando una expresión factorizada que sea lo mismo o que represente lo mismo que la expresión polinómica que tenemos escrita aquí a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿para qué valores de x esto se va a anular? Cuando x valga R1, este término se me anula y el producto va a dar 0. Cuando x valga R2, este otro factor se me anula y el producto da 0. Por eso es que las raíces se restan. Es más, la Tiene pregunta mucho está muy sentido. buena. La pregunta está muy buena porque le da sentido a la fórmula. Por eso siempre se restan las raíces. ¿Sí? Entonces, es por ese motivo que la factorización está armada para generar ese efecto. ¿Sí? Está armada así a propósito para que el resultado sea equivalente a lo que tenés a la izquierda. ¿Sí? Así que bueno, bien, bien por preguntar eso. Entonces, tenemos ahí la forma factorizada, entonces digo, bueno, el producto da negativo, entonces, primero supongo que x menos 1 es negativo y x más 4 es positivo, entonces ¿eso qué quiere decir? Del primero paso el 1 sumando para el otro lado, me queda x menor a 1. Del segundo pasa el 4 restando para el otro lado, entonces me queda x mayor a menos 4. Así que si yo quiero las x que sean menores que 1 y mayores a menos 4, entonces me quedo con las x que están en el intervalo que va desde menos 4 hasta 1. ¿Sí? Nuevamente, siguiendo con esto, si yo quiero acá, tengo el menos 4 y el 1 que está por acá y yo por un lado, para que ese producto me dé negativo, necesito que x sea menor que 1 y por otro lado mayor a 4. Donde se asolapan los dos trazos en el intervalo menos 4, 1. ¿Qué fue lo que nos terminó quedando? ¿Sí? Nos terminó quedando acá. Pero ese es simplemente el primer caso. Tengo que analizar el segundo, que es cuando la diferencia de signos es al revés. Entonces, podría ser que x menos 1 sea el positivo y x más 4 sea el negativo. Pero acá nos va a terminar pasando algo parecido a ese ejemplo que les resolví hace un rato. ¿Puede ser que un número sea más grande que 0 al restarle 1 y al sumarle 4 hacerse negativo? Bueno, no existe ningún número que cumpla esas características. No existe ninguna x que sea a la vez mayor a 1, que es lo que me dice esta condición, y menor a menos 4, que es lo que me dice esta otra. Entonces, como esto no lo cumple ningún número, esta suposición es absurda y por lo tanto acá lo único que saco es un conjunto vacío. Por lo tanto, la única condición válida que obtuvimos fue la primera y nos termina quedando que este conjunto A es el intervalo abierto menos 4 hasta 1. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, ¿Sí? Entonces, bueno, esto de estudiar casos es algo típico de este tipo de ejercicios, ¿sí? Para factorizar, o mejor dicho, para escribir un conjunto como unión de intervalos, que acá es un intervalo solo. Y para terminar, tenemos este otro ejemplo cuadrático, un conjunto B, donde también tenemos una expresión donde aparece algún término cuadrático.
Fíjense que tengo x en ambos lados, entonces reescribo, trato de mandar a las x al mismo sitio de la desigualdad, paso el 2x como bien ven acá restando a la derecha, y ¿qué es lo que hago? Saco factor común, como para que se note que la única factorización posible no es necesariamente la que obtengo de la fórmula de la resolvente, ¿sí? Sino que acá, ¿qué es lo que observé? Veo que todos los términos tienen potencias de x. Entonces factorizo de una manera más directa, sin pasar por la resolvente. Saco la x, bueno, saqué el 3 también, eso es opcional, lo podés sacar o no. Saco la x, y me queda 3 por x por x menos 2 tercios. Insisto, podías haber sacado el 3 como factor común o no. Si te gusta más sin la fracción, deja el 3 metido adentro, el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Entonces, ya tengo la cuadrática factorizada, calculada de una manera, si se quiere, un poquitito más directa, porque no hizo falta aplicar la resolvente. Y analizo los factores nuevamente por su signo. Otra vez, tengo esta desigualdad, ¿sí? Que 0 es mayor o igual a 3x por x menos 2 tercios. Entonces, si tengo un producto de dos cosas que es menor o igual a 0, es porque el primer término es menor o igual a 0 y el otro mayor o igual a 0, lo cual al despejar me indica que x es menor o igual a 0 y también mayor o igual a 2 tercios. Esto nos vuelve a dar absurdo. ¿Por qué? Porque no existe ningún número mayor o igual a 2 tercios que sea negativo. Entonces, esta suposición no me agrega nada. Conjunto vacío. Y la otra, que sí me va a agregar algo, es donde quedan las desigualdades al revés. El primero es positivo y el segundo es negativo. Entonces, si x es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 2 tercios, eso sí tiene sentido. Y la única condición válida que obtuvimos, en este caso de la segunda suposición, nos dice que x debe estar entre 0 y 2 tercios. El conjunto B termina conformando un intervalo cerrado. ¿Se entendió este segundo ejemplo? Quizás fue un poco más rápido. ¿Alguna duda? El 0 del principio sale cuando lo factorizás, ¿no? ¿A qué 0 te referís? Ahí, o sea, ese. Este Sí, sale de pasar 2x restando para este lado. Entonces, bueno, como pasa 2x restando para este lado, ¿qué te queda a la izquierda? Y te tiene que quedar un 0. Algo tiene que quedar a la izquierda. ¿Sí? Si pasa el 2x restando para acá, y bueno, o bien míralo así. A toda esta expresión restale 2x. Restale 2x a todo esto. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 2x menos 2x mayor o igual a 3x cuadrado menos 2x. Bueno, 2x menos 2x te termina dando 0x. Mayor o igual a 3x cuadrado menos 2x. ¿Sí? O sea, siempre que hacemos estos pasajes, en realidad lo que hacemos es una compensación de términos. Hago la misma operación a derecha y a izquierda para que la desigualdad se siga respetando. ¿Sí? ¿Se entendió por qué aparece el 0? sí, sí, sí. ¿Sí? Y después lo que hiciste fue, o sea, continuando la operación, agarraste y pusiste el 3x, y entonces ¿por qué salía el paréntesis si metías el x menos 2 tercios? Claro, porque en realidad yo lo que tenía es, en este caso, yo tengo 3x cuadrado menos 2x,
Yo les dije, bueno, quizás sacar el 3 también de factor común confunde un poco. Saca la x sola, si querés. Y acá te va a quedar 3x menos 2. Y la condición que habíamos obtenido es que esto es menor o igual a 0. Entonces puede pasar o que x es menor o igual a 0 y 3x menos 2 es mayor o igual a 0. Fíjate que al ser negativa o no positiva esta desigualdad, bueno, tienen que tener cada uno de los factores signos opuestos. O bien la otra es que x sea mayor o igual a 0 y 3x menos 2 menor o igual a 0. Bueno, de acá tengo... hagámoslo bien. De la primera teníamos que... Teníamos el 0 por acá y el 2 tercios positivo. 0, 2 tercios. Entonces, bueno, que x sea menor o igual a 0 indicaba esto. Pero acá tengo una y. Yo quiero que los que cumplen esto también cumplan esto otro. Pero para cumplir esto otro necesito que las x sean mayores a 2 tercios. No hay ningún elemento que cumpla estar acá y también estar acá. Porque estas dos semirrectas no comparten nada, no se tocan. Entonces, Pero, sí, ¿por qué 2 tercios? 2 tercios porque pasa el 2 sumando para acá. ¿Sí? Tenés 3x mayor o igual a 2 y luego la x queda solita porque pasa el 3 dividiendo. Perfecto, ya entendí. ¿Sí? Desde ahí sacas el 2 tercios, que es el mismo 2 tercios que ya habíamos obtenido antes. Este es el mismo. Por eso yo les dije, da lo mismo sacar el 3 que no sacarlo. Por ahí queda más estético a la vista no sacarlo. Y que quede el 3 allí, como para que no aparezca esa fracción. Pero de todas maneras esa fracción va a terminar apareciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, como no hay ningún elemento que esté en esta semirrecta y también en esta, listo. Lo que nos queda acá es el conjunto vacío. Este sí nos aporta algo porque justamente tengo el 0, tengo el 2 tercios, 0, 2 tercios y acá sí. Yo lo que tengo son las x mayores o iguales que 0. Y tengo también, ¿sí?, las x menores o iguales a 2 tercios. Y acá sí tengo números reales que verifican ambas condiciones, que son los que viven en este intervalo. Y es el intervalo que me termina quedando al final, de 0 hasta 2 tercios, incluyendo los bordes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguna duda, comentario? ¿Podrías mostrar un segundito la imagen del Paint? ¿Cómo no? Justo estaba anotando. Dale, dale. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna duda más? Estas dos se presentan como condiciones, ¿o no? Y uno elige la que, o sea, la que le pueda funcionar. En realidad lo que te termina quedando, o sea, de las dos condiciones, bueno, me quedó ahí todo lo anterior. O sea, te quedan, o sea, vos de cada suposición, del análisis de cada caso, vas a obtener un conjunto. ¿Mm? Que en el peor de los casos puede ser el conjunto vacío, como nos pasó acá. ¿Sí? El conjunto vacío. Vos, de cada caso, no podés desperdiciar nada. Es decir, yo cuando supongo esto, quiero buscar dentro de las x negativas
¿Cuáles de esas X en particular verifican esto? Bueno, da el caso en que acá no encontré ninguna. Luego hago lo mismo para las X positivas y resulta que sí encuentro un intervalito de X que sí verifican. Puede ser en algunos ejercicios que ambos casos me den conjuntos no vacíos. Entonces, si de la primera suposición obtengo un conjunto A y de la segunda suposición obtengo un conjunto B, entonces este conjunto va a ser la unión de A con B. ¿Por qué? Porque me sirven las X que verifican la primera condición, que es la que me da A, y me sirven también las X que verifican la segunda condición, que es B. ¿Por qué le puse la unión? Bueno, justamente porque la unión es la operación que, entre conjuntos, que observa los elementos que están en un conjunto o en otro. Entonces me sirve que verifique cualquiera de ambas. ¿Sí? Bueno, justo acá en este ejemplo el conjunto A da vacío, entonces el único que te termina aportando algo es este, pero no siempre va a ser así. ¿Se entendió? ¿Alguna duda más? Bueno, bien. Veamos nuevamente el curso nivelatorio. Que los ejercicios de la primera semana creo que ahora sí se pueden hacer todos. ¿Sí? Con el 3 que si se quiere es más simbólico, bueno, piénsenlo un cachito, pero habría que revisar las propiedades que les estuve dando hoy. Luego, acá aparecen algunas ecuaciones cuadráticas, así que ya hemos visto herramientas para analizarlas, ¿sí? Cómo buscar raíces de cuadráticas, cómo analizar cuando una cuadrática es negativa, siempre hay que andar factorizando. Y luego en el ejercicio 6A, que fue uno de los que nos faltó hacer ayer, lo mismo, así que lo pueden completar. Y por ahí, bueno, habría que continuar, ya para la segunda semana continuaremos con la parte de polinomios, que es lo que trata la segunda semana. Así que para la semana que viene haremos un poco de polinomios partiendo por función lineal, cuadrática, que por suerte algo hemos visto hoy, y bueno, algunas operaciones entre polinomios para ver cómo las analizamos, ¿sí? Entonces, si quieren, bueno, la clase se ha hecho un poquito larga, si se quiere.